gravedad. ¿Qué pasó con el dato del INDEC en noviembre, que sorprendió, estuvo por debajo de todas las proyecciones que hacían y las mediciones que hacían las consultoras privadas? 4,9% dio finalmente la inflación en noviembre. En las estimaciones nosotros habíamos dicho que podía dar 5,2, 5,3, eran las estimaciones de mínima, y terminó dando. Vamos a empezar con lo primero, ¿no? Que son los números del INDEC, la placa inicial que muestra el cuadro del 4,9% de inflación en noviembre. El acumulado en los últimos 12 meses, 92,4%, es decir, una inflación 12 meses que de todas maneras sigue acrecentándose, porque bueno, están saliendo meses de menor inflación. Por ejemplo, en noviembre del año pasado la inflación había dado 2,5, ahora da 4,9, y por eso la interanual, la inflación acumulada últimos 12 meses, sigue acelerándose. Y aún si diera 5% o 6% en diciembre la inflación, va a seguir escalando un poquito más. 95% puede ser la inflación cuando cierre todo el año, cuando cierre diciembre. Como les decía, este 4,9% de inflación que dio sorprendió a todos, porque la apuesta era bajar de ese piso del 6% que mostraba en los últimos meses, con los picos que hubo en junio y julio, sobre todo de 7,4%, la inflación claramente se empieza a alejar de ese escenario de crisis total, ¿no? De la inercia de la crisis total. El acumulado últimos 12 meses es 94,5%, el acumulado en lo que va del año es 85,3%, pero aún si diera 5% o 6%, en diciembre va a terminar dando 95%, más o menos, puede ser un poquito más incluso. Ustedes dicen, pero ¿cómo puede ser? Si le sumo 5, 85, no, porque no es así, es el acumulado, es decir, es un número compuesto, no es simplemente la suma aritmética. Y lo que hemos visto en noviembre es un acomodamiento de precios relativos que es interesante. Yo creo que el Ministerio de Economía quisiera que todos los meses fueran como fue noviembre. Va a ser muy difícil eso, pero quisiera que todos los meses fuera como fue noviembre, porque subió 8,7% todo el tema de servicios regulados, luz, gas, agua, 8,7%. Eran precios, por favor, el gráfico anterior que estoy mostrando, que eran precios que venían más atrasados. Esto subió 8,7%. Y el promedio fue 4,9%, pero los alimentos y algunos rubros, incluso indumentaria, estuvieron por debajo del promedio, y los alimentos dieron solo 3,5%. Es decir, se acomodaron algunos precios relativos. La idea de que los precios que venían muy atrasados, que eran las tarifas reguladas, las tarifas de servicios públicos, subieron más que el promedio, y los que venían muy adelantados, indumentaria, alimentos, subieron menos que el promedio. Ahora sí, veamos la siguiente placa para ver cómo ese acomodamiento de precios relativos, bueno, es lo que sería deseable que ocurriera todos los meses. Es decir, que vos vas aumentando más del promedio luz, gas, agua, los servicios regulados. El dólar oficial, que también está muy atrasado y subió 6,5%. En noviembre, la inflación te da un número que se desacelera, 4,9%, y los precios que estaban muy adelantados, como alimentos, están por debajo del promedio. Ahora vamos a contar por qué alimentos dio tan bajo. Obviamente hay una desinflación de alimentos a nivel mundial, hay mucha influencia del precio de la carne, de algunos precios también estacionales. Hoy Maxi dijo, Massa habló de la inflación que podría venir hacia diciembre, dijo que es un gran desafío y que bueno, están trabajando en distintos acuerdos de precios para que este 4,9%, que el propio gobierno cree que va a estar arriba, que va otra vez a superar el 5%, lo que quieren es que no llegue a 6%, ese es el objetivo, bueno, mediante acuerdos de precios. Después vamos a contar qué está pasando con los alimentos.